Esta unidad tiene como propósito la descripción general de los procesos metabólicos productores de energía en las bacterias. El metabolismo se puede definir como la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en la célula viva, mediante las cuales obtiene la energía para su funcionamiento y se sintetizan los constituyentes necesarios para el mantenimiento y crecimiento celular. En vista que las reacciones químicas efectuadas por la célula liberan energía o requieren energía, el metabolismo puede ser considerado como una actividad de balance energético. Por lo tanto, puede ser dividido en dos clases de reacciones: aquellas que liberan energía, conocidas como reacciones exergónicas, y las que consumen energía, denominadas reacciones endergónicas. El metabolismo puede ser dividido en dos grandes procesos: los procesos de catabolismo, mediante el cual moléculas grandes y complejas son degradadas a moléculas más pequeñas y sencillas y se libera energía. Es decir, es la etapa de degradación de moléculas orgánicas. Mientras que el anabolismo es la etapa de biosíntesis de moléculas orgánicas. En estos procesos, moléculas complejas se sintetizan a partir de moléculas más sencillas y se consume energía en forma de ATP principalmente. El acoplamiento de las reacciones biosintéticas que requieren energía con las reacciones que liberan energía es posible a través de la molécula de adenosín trifosfato, ATP. El ATP almacena la energía derivada del catabolismo y la libera en las reacciones anabólicas de síntesis de constituyentes celulares. De esta forma, las reacciones anabólicas se acoplan al desdoblamiento del ATP y las reacciones catabólicas a la síntesis del ATP. Este concepto de reacciones acopladas es muy importante, ya que la composición química de una célula viva cambia constantemente. Esto es, algunas moléculas se sintetizan mientras que otras son degradadas. Este balanceado flujo de compuestos químicos y energía mantiene la viabilidad de la célula bacteriana. En términos generales, las funciones principales del metabolismo celular pueden resumirse en las siguientes: síntesis de macromoléculas. La célula puede sintetizar a través del metabolismo moléculas como proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos. Generación de subunidades de macromoléculas. Las subunidades de macromolécula incluyen aminoácidos, purinas, pirimidinas, monosacáridos, ácidos grasos. Todas estas sustancias orgánicas pueden ser proporcionadas por el medio ambiente o ser sintetizadas por la célula. Producción de ATP a partir de adenosín difosfato y fosfatos orgánicos. Generación de fuerza reductora en forma de nicotinamida dinucleótido reducido, NADH, o fosfato de nicotinamida dinucleótido reducido, NADPH. Muchas de las etapas oxidativas del catabolismo de compuestos carbonados, en los cuales se genera ATP, se hallan ligadas a la formación de fuerza reductora en forma de NADH o NADPH, o puede obtenerse una fuerza reductora neta a partir de la oxidación a CO2 de moléculas adicionales de carbono. Los procesos metabólicos celulares son sumamente complejos y se cumplen gracias a la actividad de las enzimas.
proteínas que se encuentran en la célula viva y llevan a cabo todos los cambios relacionados con el metabolismo celular. Una enzima es un biocatalizador que acelera la velocidad de una reacción química y permanece inalterada al término de la reacción. Las enzimas son sustancias de naturaleza proteica producidas por la célula, son muy complejas y difieren mucho unas de otras. No aportan energía para que se lleve a cabo la reacción, pero facilitan la misma al disminuir la energía de activación de la reacción química. Una enzima facilita la unión de dos moléculas reaccionantes y puede promover una orientación adecuada para que ocurra la reacción. Las enzimas se caracterizan por tener un alto grado de especificidad por el sustrato, es decir, actúan sobre un sustrato específico llamado sustrato de la enzima. La especificidad de la enzima es posible debido a su estructura. Las enzimas son generalmente proteínas globulares grandes de forma tridimensional, con una configuración específica de superficie como resultado de su estructura primaria, secundaria y terciaria. La configuración única de cada enzima le permite encontrar el sustrato correcto dentro de una gran variedad de moléculas en la célula. Las enzimas tienen un alto poder catalítico, es decir, son extremadamente eficientes. Bajo condiciones óptimas, pueden catalizar reacciones a una velocidad entre 10 a la 8 a 10 a la 20 veces más alta comparada con la velocidad a la que ocurriría la reacción de manera espontánea. Las enzimas consisten en una parte proteica llamada apoenzima que se une a una parte no proteica denominada coenzima o cofactor para formar la holoenzima o enzima completa. Las coenzimas son moléculas orgánicas que asisten a la enzima aceptando o donando átomos. Algunas coenzimas actúan como transportadores de electrones, como por ejemplo NAD y NADP. Otra importante coenzima, la coenzima A, tiene un papel importante en las reacciones oxidativas del ciclo de Krebs. Los cofactores son iones inorgánicos tales como hierro, magnesio, manganeso, zinc, calcio y cobalto. Estos compuestos ayudan a catalizar reacciones formando un puente entre la enzima y el sustrato. Por ejemplo, el magnesio es necesario para muchas enzimas fosforilativas, enzimas que transfieren un grupo fosfato desde el ADP a otro sustrato. Las enzimas proveen una superficie sobre la cual ocurren las reacciones. La secuencia de eventos en la acción de las enzimas es la siguiente. El sustrato se une a una región específica de la enzima, el sitio activo. Se forma el complejo enzima-sustrato. La molécula del sustrato se transforma por rearreglo de sus átomos, el rompimiento de la molécula del sustrato o combinación con otra molécula de sustrato. Se forma el producto. La enzima no modificada se libera y puede reaccionar con otra molécula de sustrato. Acá podemos observar algunos tipos de enzima con su reacción catalítica y ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos las óxido-reductasas, que son enzimas que catalizan reacciones de óxido-reducción, como por ejemplo citocromo oxidasa, lactato deshidrogenasa. Otros ejemplos son transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas. Todas esas enzimas tienen su acción catalítica sobre de
determinadas reacciones metabólicas. En la célula, las reacciones de óxido-reducción están siempre acopladas, es decir, cuando una sustancia se reduce, otra se oxida. Es importante recordar los conceptos de oxidación y reducción. La oxidación es la pérdida de electrones de un átomo o una molécula, una reacción que a menudo conduce a la producción de energía. Reducción es la ganancia de electrones de un átomo o una molécula. En vista que la mayoría de las oxidaciones biológicas implican la pérdida de átomos de hidrógeno, estas con frecuencia son denominadas reacciones de deshidrogenación. Es importante enfatizar que las reacciones biológicas de óxido-reducción permiten a la célula extraer la energía de las moléculas nutritivas. La célula toma los nutrientes y los degrada desde una forma de compuestos altamente reducidos, es decir, con muchos átomos de hidrógeno, a compuestos altamente oxidados. Por ejemplo, cuando la molécula de glucosa es oxidada a CO2 y agua, la energía de la glucosa es removida en una serie de pasos hasta finalmente ser atrapada por el ATP, el cual puede donar la energía a las reacciones que la requieran. Las bacterias pueden utilizar como fuente de energía la luz y compuestos orgánicos o inorgánicos. Las bacterias que utilizan la luz como fuente de energía son las bacterias fotótrofas, como por ejemplo las bacterias fotosintéticas. Las bacterias quimiótrofas derivan su energía de la oxidación, bien sea de moléculas orgánicas o moléculas inorgánicas. Todas estas diferentes fuentes de energía pueden ser utilizadas por la célula bacteriana para sintetizar ATP. En las células bacterianas, los mecanismos mediante los cuales es posible la transformación de la energía química o la energía de la luz en una forma biológicamente útil son la fermentación, la respiración y la fotosíntesis. Mucha de la energía liberada durante las reacciones de óxido-reducción es atrapada dentro de la célula por formación de ATP. Específicamente, un grupo fosfato se añade al ADP para formar ATP. La adición de fosfato a un compuesto químico se denomina fosforilación. En las bacterias se utilizan 3 reacciones de fosforilación para generar ATP. Estas reacciones son fosforilación a nivel del sustrato, fosforilación oxidativa y fotofosforilación. En los procesos de fosforilación a nivel del sustrato, el ATP es generado por transferencia directa de un fosfato de alta energía desde un compuesto orgánico fosforilado al ADP. El compuesto orgánico que transfiere el grupo fosfato al ADP es un intermediario metabólico formado durante la degradación de la molécula orgánica. En las reacciones bioquímicas de fosforilación a nivel del sustrato, ocurre una catálisis por enzimas solubles. Estos procesos incluyen las reacciones productoras de ATP por la vía glicolítica, por la vía de Ender-Dudurós y por la vía del fosfogluconato. Como ejemplo tenemos 2 reacciones de la glicólisis en las cuales se genera ATP por fosforilación a nivel del sustrato. 2 intermediarios metabólicos fosforilados, el 1,3-bifosfoglicerato y el fosfoenol
piruvato, ambos formados durante la degradación de la glucosa en la vía glicolítica, ceden su grupo fosfato al ADP para sintetizar ATP. Estas reacciones son catalizadas por dos enzimas distintas, la fosfoglicerato-sinasa y la piruvato-sinasa. En el proceso de fosforilación oxidativa, los electrones transferidos desde los compuestos orgánicos oxidados a transportadores de electrones, es decir, al NAD y en menor frecuencia al FAD, son pasados a través de una serie de diferentes transportadores de electrones a la molécula de oxígeno o a otras moléculas inorgánicas. La serie de transportadores de electrones usados en la fosforilación oxidativa se denomina cadena de transportadores de electrones, también conocida como cadena respiratoria. La transferencia de electrones de un transportador al siguiente libera energía, la cual puede utilizarse para generar ATP a partir de ATP mediante un proceso conocido como quimioósmosis. La enzima que participa en este proceso de quimioósmosis que permite la síntesis de ATP es la ATP sintetasa. Esta es una enzima que en el caso de las bacterias se encuentra anclada a la membrana citoplasmática. Además, todos los transportadores de electrones que participan en la cadena respiratoria en la célula bacteriana se encuentran ubicados en la parte interna de la membrana citoplasmática. La fosforilación oxidativa es un proceso que implica una secuencia ordenada de transportadores de electrones que sufren oxidaciones y reducciones consecutivas. El proceso de fosforilación oxidativa es un proceso ligado a membrana, puesto que, como ya mencioné, todos los transportadores de electrones y la ATP sintetasa se encuentran ubicadas, en el caso de las bacterias, en la membrana citoplasmática. En el caso de la fosforilación oxidativa, no existen intermediarios metabólicos fosforilados ricos en energía, sino que la transferencia de energía se realiza por medio de la formación de un gradiente electroquímico de protones. Este gradiente electroquímico de protones puede servir también para el transporte de nutrientes, la translocación de proteína y el movimiento flagelar. Acá podemos observar el proceso de fosforilación oxidativa que permite la síntesis de ATP. Por una parte tenemos los equivalentes reductores NAD o FAD derivados de la glicólisis o del ciclo de Krebs. Por otra parte tenemos la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones está compuesta por una serie de transportadores de electrones que operan conjuntamente para transferir los electrones donados por el NAD y el FAD a sectores como el oxígeno. Los electrones fluyen desde los transportadores con potencial de reducción más negativo a los transportadores con potencial más positivo y finalmente se combinan con el oxígeno y el hidrógeno para formar agua. La diferencia de potencial de reducción entre el oxígeno y el NAD reducido es grande. Por lo tanto, la liberación de energía es alta. El proceso por el que se utiliza la energía procedente del transporte de electrones para sintetizar ATP es lo que se conoce como fosforilación oxidativa. La síntesis de ATP en este proceso se lleva a cabo a través de la enzima ATP sintetasa.
que se encuentra anclada en la membrana citoplasmática de las bacterias. El otro proceso de generación de ATP es el denominado proceso de fotofosforilación. Este es un proceso mediante el cual la energía luminosa en forma de fotones es convertida a electrones de alta energía. Estos electrones de alta energía son acarreados por una cadena transportadora de electrones y se genera ATP y equivalentes reductores en forma de fosfato de NAD reducido. Tanto el ATP como los equivalentes reductores formados pueden ser utilizados para la síntesis de moléculas orgánicas. La mayoría de los microorganismos oxidan hidratos de carbono como fuente principal de energía celular. En consecuencia, la degradación de moléculas de hidratos de carbono para producir energía es sumamente importante para el metabolismo celular. El carbohidrato que las células utilizan con mayor frecuencia como fuente de energía es la glucosa. No obstante, los microorganismos también poseen la capacidad de catabolizar diversos lípidos y proteínas para producir energía. Para generar energía a partir de la glucosa, los microorganismos recurren a dos procesos generales: la respiración celular y la fermentación. Ambos procesos inician de la misma forma, es decir, inician con la glucólisis, pero a partir de la glucólisis, las vías metabólicas siguen caminos diferentes. En el caso de la respiración de la glucosa, este proceso comprende tres etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. La fermentación es un proceso en el cual, una vez formado el ácido pirúvico, a partir de la glucosa, este ácido pirúvico es transformado en diferentes productos según las características de la bacteria. La glucólisis, también denominada vía de Ender-Mellerhof, es la oxidación de la glucosa para formar ácido pirúvico y en general representa el primer paso del catabolismo de los hidratos de carbono. La mayoría de las células vivas utilizan esta vía metabólica. Durante el proceso de glucólisis, la glucosa es transformada en ácido pirúvico. Este proceso de transformación del ácido pirúvico permite también la generación de NAD reducido y ATP mediante un proceso de fosforilación a nivel del sustrato. El rendimiento neto de la glucólisis son 2 moléculas de ATP. Una vez que se ha formado el ácido pirúvico, este puede seguir diferentes rutas. En condiciones de anaerobiosis, el ácido pirúvico, mediante diferentes procesos de fermentación, puede ser transformado en diferentes productos, como por ejemplo lactato y etanol. Estos procesos de fermentación permiten la regeneración del NAD oxidado. En condiciones de aerobiosis, el ácido pirúvico puede seguir un proceso de respiración. En este caso, el ácido pirúvico es en primer lugar descarboxilado para formar un grupo acetilo. Luego este grupo acetilo se une a la coenzima A para formar acetilcoenzima A, que puede ingresar al ciclo de Krebs. Posterior al ciclo de Krebs, los equivalentes reductores que se obtienen de este proceso pasan a la cadena transportadora de electrones, en la cual se sintetiza ATP. La vía de la pentosa fosfato o derivación de la isosa monofosfato es una ruta multifuncional que opera simultáneamente con la glucólisis y permite la degradación de
pentosas, además de la glucosa. Esta ruta es la única vía utilizada para la obtención de energía por microorganismos fermentadores heterolácticos como Leuconostomes enteroides y especies de lactobacilo. Estos microorganismos carecen de las enzimas glucolíticas fosfofructoquinasa, aldolasa y triosa isomerasa. La vía de las pentosas fosfato es utilizada por la mayoría de las bacterias como fuente de fosfato de NAD reducido y de pentosas para la síntesis de nucleótidos. La vía de las pentosas fosfato posee varias funciones catabólicas y anabólicas. Así, por ejemplo, el fosfato de NAD reducido procedente de esta vía puede actuar como fuente de electrones para la reducción de moléculas durante la biosíntesis. Esta vía permite la síntesis de azúcares de 4 y 5 átomos de carbono, como por ejemplo la eritrosa 4-fosfato, que es un azúcar utilizada para la síntesis de aminoácidos aromáticos. La pentosa ribosa 5-fosfato, que es un componente fundamental de los ácidos nucleicos, y la ribulosa 1,5-bifosfato, que es el principal aceptor de CO2 en la fotosíntesis. Por otra parte, el gliceraldehído 3-fosfato producido en esta vía puede incorporarse a la etapa de 3 carbonos de la vía glicolítica y convertirse en ATP y piruvato. Este piruvato puede oxidarse en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y producir energía. Acá podemos observar de manera esquemática la vía de las pentosas fosfato. Esta vía comienza con la glucosa 6-fosfato, la cual se transforma en 6-fosfogluconato. A partir del 6-fosfogluconato existen una serie de reacciones que permiten la síntesis de moléculas de carbohidratos de 5 y 4 átomos de carbono. Por otra parte, se forma el gliceraldehído 3-fosfato, que puede transformarse en piruvato. Se forma una molécula de ATP y, como ya mencioné, equivalentes reductores en forma de fosfato de NAD reducido. Por otra parte, esta vía puede operar tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. La vía de Eckner-Dudurov es otra ruta alterna para el metabolismo de la glucosa. Es la principal vía de la degradación de la glucosa para los microorganismos aerobios obligados que carecen de la enzima fosfofructoquinasa y por consiguiente no pueden sintetizar fructosa 1,6-difosfato. Esta ruta metabólica es encontrada en algunas bacterias como Pseudomonas, Neisseria y Rhizobium. La vía diverge a nivel del 6-fosfogluconato desde la vía de las pentosas fosfato. El 6-fosfogluconato es deshidratado y luego degradado para dar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una molécula de piruvato. El piruvato puede ser transformado en etanol y CO2. El gliceraldehído 3-fosfato puede también ser transformado en piruvato. El rendimiento neto de la vía de Eckner-Dudurov es una molécula de ATP y además se sintetizan 2 moléculas de fosfato de NAD reducido por cada molécula de glucosa fermentada. Como mencioné anteriormente, los 2 mecanismos utilizados por las bacterias
para la degradación de los carbohidratos son la fermentación y la respiración. ¿Cómo puede definirse la fermentación? La fermentación es un proceso metabólico de óxido-reducción de compuestos orgánicos, como por ejemplo la glucosa, en la cual los electrones pasan del donador, un intermediario formado durante la degradación del sustrato orgánico, hacia un aceptor de electrones constituido por otro intermediario orgánico derivado de la degradación del sustrato. ¿Cuáles son las características de la fermentación? Las fermentaciones bacterianas son producidas en condiciones anaeróbicas por microorganismos anaerobios obligados y anaerobios facultativos. Los procesos de fermentación permiten la liberación de energía de moléculas orgánicas tales como carbohidratos, aminoácidos, ácidos orgánicos, purinas y piridinas. Durante la fermentación, el ATP que se genera ocurre mediante el proceso de fosforilación a nivel del sustrato y se obtiene durante la glicólisis. En la fermentación no se requiere el uso del ciclo de Krebs ni tampoco interviene la cadena transportadora de electrones. Los procesos de fermentación bacteriana se caracterizan porque ocurre una oxidación parcial de los átomos de carbono de los compuestos orgánicos. Esto trae como consecuencia que solo se libera una pequeña cantidad de energía. De hecho, el rendimiento neto de este proceso son 2 ATP por molécula de glucosa. Los productos finales que se obtienen son compuestos en los que el carbono se encuentra todavía en estado reducido. En la fermentación, tanto el donador de electrones como el aceptor final de electrones son compuestos orgánicos. Durante los procesos de fermentación también se genera equivalentes reductores en forma de NAD reducido. Como ya mencioné anteriormente, los procesos de degradación de la glucosa comienzan con la glucólisis. Recordemos que la glucólisis es la transformación de la glucosa en ácido pirúvico. Durante la glucólisis se genera ATP mediante procesos de fosforilación a nivel del sustrato. Se genera además 2 moléculas de ATP y se sintetiza equivalentes reductores en forma de fosfato de NAD reducido. Una vez que se ha formado el ácido pirúvico y en condiciones anaeróbicas, las bacterias son capaces de transformar este ácido pirúvico en diferentes productos. Los procesos mediante los cuales las bacterias transforman el ácido pirúvico en diferentes productos son denominados fermentaciones bacterianas. Así, por ejemplo, si el ácido pirúvico es transformado en etanol, la fermentación se llama fermentación etílica o fermentación alcohólica. Si, por ejemplo, el ácido pirúvico es transformado en ácido láctico, la fermentación se llama fermentación láctica. Cada uno de estos procesos permiten la regeneración del NAD oxidado. Los nombres de las fermentaciones derivan del producto que se forma. Acá podemos observar algunos tipos de fermentaciones bacterianas, los productos finales que se forman y un ejemplo de los microorganismos que producen estos tipos de fermentaciones. Así, por ejemplo, la fermentación propiónica es llevada a cabo por Propionibacterium. Los productos que se forman son ácido propiónico, ácido acético, CO2 e hidrógeno. La fermentación butírica
es llevada a cabo por especies de Clostridium y los productos que se forman son ácido butírico, butanol, acetona, alcohol isopropílico y CO2. La fermentación ácido mixta es producida por microorganismos como por ejemplo Escherichia y Salmonella. Estas son enterobacterias. Los productos que se forman son una mezcla de alcoholes y ácidos, así como CO2 e hidrógeno. La fermentación butanodiólica es producida por microorganismos como Enterobacter y los productos que se forman son etanol, ácido láctico, ácido fórmico, butanodiol, acetoína, CO2 e hidrógeno. De hecho, la fermentación butanodiólica es la base de una prueba que se utiliza para la identificación de algunas especies bacterianas y esta prueba se conoce como prueba de Vogel-Proskauer. Resumiendo, las fermentaciones bacterianas son un proceso de degradación de moléculas orgánicas, en este caso tenemos la degradación de la glucosa. Vemos acá como el donador de electrones en la fermentación es una molécula orgánica, en este caso la glucosa, que es la molécula que está siendo degradada. Se genera dos moléculas de ATP por fosforilación a nivel del sustrato. El piruvato es transformado en diferentes productos orgánicos y el nombre de la fermentación deriva del producto que se forma. El aceptor final de los electrones es un compuesto orgánico que deriva de la degradación de la molécula orgánica. En pocas palabras, en la fermentación, el donador de electrones es un compuesto orgánico, el aceptor de electrones es otro compuesto orgánico, se forman equivalentes reductores en forma de NAD reducido, se regenera el NAD oxidado mediante la transformación del piruvato en diferentes productos, es decir, mediante la fermentación. El ATP que se forma es por proceso de fosforilación a nivel del sustrato. La respiración se define como un proceso generador de ATP en el cual las moléculas experimentan oxidación y el aceptor final de electrones es una molécula inorgánica. Si el aceptor final de electrones es el oxígeno, la respiración se denomina respiración aeróbica. Si por el contrario, el aceptor final de electrones es un compuesto inorgánico diferente del oxígeno, como sulfato, carbonato y nitrato, y rara vez una molécula orgánica, la respiración se conoce como respiración aeróbica. El proceso de respiración aeróbica es llevado a cabo por microorganismos aerobios estrictos y anaerobios facultativos en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno. A través del proceso de respiración aeróbica, las bacterias son capaces de liberar energía de moléculas como azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, purinas y pirimidinas. Un grupo de bacterias, las denominadas bacterias litótrofas, son también capaces de utilizar compuestos inorgánicos como fuente de electrones. La energía es producida en el proceso de respiración aeróbica por mecanismo de fosforilación oxidativa. Un rasgo esencial de la respiración es la presencia de una cadena transportadora de electrones. En el caso de la respiración aeróbica, se requiere el uso del ciclo de Krebs y una cadena transportadora de electrones. Aquí podemos observar de forma esquemática el proceso de respiración aeróbica. Comienza con la glicólisis en la cual se genera ATP
equivalentes reductores en forma de NAD reducido y piruvato. El piruvato en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, se transforma en acetilcoenzima A e ingresa al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, la molécula de glucosa es totalmente oxidada a CO2 y agua. Se forma además ATP por fosforilación a nivel del sustrato y se generan equivalentes reductores en forma de NAD reducido y FAD reducido. Los equivalentes reductores formados en la glicólisis y en el ciclo de Krebs pasan a la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones está formada por una serie de proteínas que sufren reacciones reversibles de óxido-reducción. Los electrones donados por el NAD y el FAD pasan a través de estos transportadores de electrones para finalmente reaccionar con el oxígeno y el hidrógeno y formar agua. A medida que los electrones donados por el NAD y el FAD pasan por la cadena transportadora de electrones, algunos transportadores bombean protones a través de la membrana. El bombeo de protones genera un gradiente de protones y un gradiente de carga eléctrica. El gradiente electroquímico resultante posee una energía potencial denominada fuerza motriz de protones. Los protones concentrados al lado externo de la membrana citoplasmática deben regresar al citoplasma para poder equilibrar las cargas. Cuando los protones ubicados en el lado externo de la membrana difunden hacia el citoplasma celular, lo hacen a través de la enzima ATP sintetasa. El flujo de protones libera energía que la enzima utiliza para la síntesis de ATP a partir de ADP y grupo fosfato. Este mecanismo de síntesis de ATP, dependiente de la cadena transportadora de electrones, es lo que se denomina quimioósmosis. La respiración anaerobia es un proceso productor de energía en el cual el aceptor de la cadena transportadora de electrones es una molécula inorgánica diferente del oxígeno. Así, por ejemplo, Pseudomonas y Bacillus pueden utilizar el ion nitrato. Desulfovibrio puede utilizar el ion sulfato. Otras bacterias pueden utilizar carbonato para formar metano. El rendimiento energético de la respiración anaerobia siempre es menor que el rendimiento energético de la respiración aerobia. Y eso se debe fundamentalmente a las siguientes razones. Como en condiciones anaerobia, el ciclo de Krebs solo opera en forma parcial y dado que no todas las moléculas transportadoras de la cadena respiratoria participan en la respiración, la producción de ATP siempre es menor que en la respiración aerobia. Por otra parte, los aceptores de electrones poseen potenciales de reducción menos positivo que el oxígeno, es decir, la diferencia de potencial redox entre el NAD reducido y estos aceptores es menor que la diferencia entre el NAD reducido y el oxígeno. Acá podemos observar algunos aceptores de electrones de la respiración anaeróbica, así como los productos reducidos que se forman y un ejemplo de los microorganismos que realizan estos procesos. Así, observamos que
Por ejemplo, las enterobacterias pueden reducir los nitratos a nitritos. Bacterias como las arqueobacterias pueden utilizar el CO2 y transformarlo en metano. Algunas enterobacterias pueden incluso utilizar como aceptor de electrones el fumarato y transformarlo en succinato. Dentro de los sistemas anaerobios de transporte de electrones, el mejor caracterizado es el de la respiración de nitrato, en el cual se emplea el nitrato como aceptor terminal de electrones. Algunas bacterias pueden usar nitrato como aceptor de electrones al final de la cadena transportadora de electrones y sintetizar ATP. Este proceso a menudo se denomina reducción desasimiladora de nitrato o desnitrificación. Algunas bacterias reductoras de nitratos son anaerobias facultativas, como por ejemplo Escherichia coli. Sin embargo, también existen bacterias anaerobias estrictas capaces de reducir nitratos. En el caso de Escherichia coli, esta bacteria posee la enzima nitrato reductasa, que en ausencia de oxígeno cataliza la reducción de nitrato a nitrito. La enzima nitrato reductasa es una enzima que se caracteriza porque es inhibida por la presencia del oxígeno y sustituye a la citocromo oxidasa en la cadena transportadora de electrones, en el caso de la reducción de nitrato a nitrito. La reacción de reducción de nitrato a nitrito no es eficiente para producir ATP, ya que se requiere una gran cantidad de nitrato para el crecimiento celular. Por otra parte, el nitrato solo acepta 2 electrones, por lo tanto, la energía que se obtiene de la reducción a nitrito es baja. Acá podemos observar la cadena transportadora de electrones en la respiración de nitrato. Está constituida por deshidrogenasas, proteínas de hierro y azufre, quinona, citocromo B y la nitrato reductasa, que es la enzima capaz de reducir los nitratos a nitritos. Observamos también el gradiente de protones que se forma, y este gradiente de protones es capaz de permitir la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfatos inorgánicos. El producto de reducción de la respiración de nitrato, el nitrito, es sumamente tóxico y limita el desarrollo de la mayor parte de los microorganismos. Sin embargo, en unos pocos microorganismos, por ejemplo, especies de bacillus y pseudomonas, el nitrato puede reducirse más allá del nivel de nitrito, hasta nitrógeno molecular, por medio de una serie de procesos de respiración anaerobia que de forma global se denominan desnitrificación. La propiedad fisiológica característica de la mayor parte de los microorganismos desnitrificantes es su capacidad de producir nitrógeno gaseoso por reducción respiratoria de nitrato. La desnitrificación es llevada a cabo por enzimas ligadas a la membrana periplasmática. Cada nitrato acepta 5 electrones y se reduce hasta nitrógeno molecular. Por otra parte, el óxido nitroso y el óxido nítrico son intermediarios de este proceso de reducción de nitrato a nitrógeno molecular. Acá podemos observar todas las enzimas que participan en el proceso de respiración de nitrato. Así, por ejemplo, tenemos que la enzima nitrato reductasa es la responsable de la reducción de los nitratos a nitritos. En el proceso de desnitrificación podemos además observar la presencia de las enzimas nitrito reductasa, óxido nítrico reductasa y óxido nitroso reductasa. Podemos también apreciar la cadena transportadora de electrones, que está constituida por deshidrogenasas,
quinona, citocromo B, citocromo C, proteínas de hierro y azufre. Además de la presencia de las enzimas nitrito reductasa, óxido nitrito reductasa y óxido nitroso reductasa. Observamos acá cómo se forma un gradiente de protones que permite la síntesis de ATP y además se sintetiza nitrógeno molecular y una serie de elementos que incluyen óxido nítrico, óxido nitroso y nitrito, que son productos también de la respiración de los nitratos. Resumiendo, podemos acá observar la comparación de las vías de producción de energía. Acá se aprecia cuáles son los procesos generadores de energía por las bacterias, las condiciones en que ocurren estos procesos, cuáles son los aceptores de electrones, qué tipo de fosforilación ocurre para generar ATP y cuál es el rendimiento de este proceso. Así, en la respiración aeróbica, esta ocurre en condiciones de aerobiosis. El aceptor final de los electrones es el oxígeno y el proceso de obtención de ATP se lleva a cabo por medio de fosforilación oxidativa. El rendimiento son 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa. En el caso de la respiración anaeróbica, vemos que se ocurre en condiciones anaerobias. Los aceptores finales de electrones son moléculas inorgánicas como nitrato, sulfato y carbonato. El tipo de fosforilación que ocurre para generar ATP es fosforilación oxidativa y la cantidad de ATP que se produce es variable. En el proceso de fermentación tenemos que ocurre en condiciones anaeróbicas. El aceptor final de los electrones es una molécula orgánica. El tipo de proceso de fosforilación para generar ATP es la fosforilación a nivel del sustrato y se genera 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Los microorganismos a menudo utilizan lípidos como fuente de energía. Los triglicéridos, que son ésteres de glicerol y ácidos grasos, a menudo son utilizados como fuente de energía por los microorganismos. Estos compuestos, en primer lugar, son hidrolizados a glicerol y ácidos grasos por las lipasas microbianas. A continuación, el glicerol es fosforilado, oxidado a dihidroxiacetona fosfato y catabolizado en la vía glicolítica. Los ácidos grasos procedentes de los triacilglicerol y de otros lípidos a menudo son oxidados en la vía de la beta-oxidación después de ser convertido en ésteres de coenzima A. Estos ácidos grasos son degradados a acetil-CoA, que puede incorporarse al ciclo de Krebs o ser utilizado en el proceso biosintético. Los ácidos grasos provenientes de los triglicéridos a menudo son oxidados en el ciclo denominado beta-oxidación de los ácidos grasos. Se denomina beta-oxidación porque el carbono que se oxida es el carbono beta, representado acá con un círculo rojo. La vía inicia con la activación del ácido graso por la acción de la coenzima A, una reacción que consume ATP. Luego ocurre un proceso de oxidación por FAD, luego una hidratación, posteriormente una oxidación por NAD y luego una tiólisis por acetilcoenzima A,
Como resultado, por cada vuelta del ciclo se genera acetil-CoA, NAD reducido, FAD reducido y un acil-CoA acortado en 2 átomos de carbono. Muchas bacterias tienen la propiedad de degradar proteínas y aminoácidos y convertirlo en productos utilizables como fuente de energía, nitrógeno y carbono. Los procesos de catabolismo de proteínas y aminoácidos comienzan con la degradación de las proteínas a polipéptidos. Estos procesos son llevados a cabo por enzimas extracelulares denominadas proteasas. Por otra parte, los polipéptidos pueden ser transformados en aminoácidos a través de las enzimas peptidasas. Estas son de localización tanto intra como extracelular. La mayoría de los aminoácidos son convertidos en sus cetoácidos correspondientes mediante reacciones que incluyen desaminación oxidativa dependiente de NAD o NADP, desaminación no oxidativa o hidrolítica, transaminación, desaminación reductora y decarboxilación de aminoácidos. La glutamato deshidrogenasa y la alanina deshidrogenasa son dos enzimas que participan en los procesos de desaminación oxidativa dependientes de nucleótidos de piridina. Mediante estas reacciones, el L-glutamato y la alanina son desaminados para formar alfa-cetoglutarato y ácido pirúvico respectivamente. En estas reacciones, que dependen de NAD o NADP, también se forma fosfato de NAD reducido o NAD reducido. Además, se libera ion amonio. Las reacciones de desaminación no oxidativa o hidrolítica son catalizadas por las aminooxidasas. Las aminooxidasas son flavoproteínas que están implicadas en las primeras etapas de oxidación de muchos aminoácidos. Acá podemos observar la acción de la aminooxidasa alanina desaminasa. En este caso, la alanina es desaminada a ácido pirúvico en presencia de oxígeno y agua. Además del ácido pirúvico, se forma ion amonio y peróxido de hidrógeno. Muchas bacterias poseen la enzima catalasa que permite desdoblar este peróxido de hidrógeno, que es tóxico para las bacterias, en agua y oxígeno, y de esta forma eliminar la toxicidad de esta molécula. La transaminación es un proceso mediante el cual el grupo alfa-amino de un aminoácido es transferido a un cetoácido de manera reversible. El ácido orgánico resultante de la desaminación puede convertirse en piruvato, acetil-CoA o en un producto intermedio del ciclo de los ácidos tricarboxílico y ser oxidado finalmente en este ciclo para liberar energía. También puede ser utilizado como fuente de carbono para la síntesis de componentes celulares. El exceso de nitrógeno procedente de la desaminación puede excretarse en forma de ion amonio. Aquí tenemos como ejemplo de transaminación la conversión de la alanina en piruvato y el alfa-cetoglutarato en glutamato. En este caso, el grupo alfa-amino de la alanina es transferido al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Otro ejemplo es la transferencia del grupo
alfa-amino del aspartato al alfa-cetoglutarato. En este caso se forma el cetoácido oxalaacetato y glutamato. El grupo amino que es transferido desde los alfa-aminoácidos al alfa-cetoglutarato en las reacciones de transaminación puede ser liberado como amonio por una reacción de desaminación oxidativa que se lleva a cabo a través de la enzima glutamato deshidrogenasa. Mediante este proceso, el glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato y su grupo amino es liberado en forma de ion amonio. La desaminación reductora es un proceso de degradación de aminoácidos que es llevado a cabo en anaerobiosis por bacterias anaerobias estrictas y anaerobias facultativas. Mediante esta reacción de desaminación reductora, se elimina el grupo amino de un aminoácido y se forma un ácido orgánico y se libera amoníaco. La descarboxilación es un proceso de degradación de aminoácidos mediante el cual el aminoácido pierde su grupo carboxilo y se forma una amina y se libera CO2. Como ejemplo tenemos la decarboxilación de la lisina por acción de la enzima decarboxilasa. La enzima lisina decarboxilasa cataliza la degradación de la lisina por una reacción de decarboxilación para formar cadaverina y liberar CO2. En el laboratorio existen 3 descarboxilasas que se utilizan para la identificación de los microorganismos. Son las descarboxilasas de los aminoácidos arginina, lisina y ornitina. Las reacciones de decarboxilación de los aminoácidos forman piruvato y otros productos como acetoacetil-CoA, acetil-CoA e intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Así vemos que aminoácidos como alanina y treonina producen piruvato. Triptofano, lisina, leucina producen acetoacetil-CoA y acetil-CoA. Aspargina produce oxalacetato, mientras que aminoácidos como tirosina, isoleucina, valina, arginina, prolina producen otros intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. De tal forma que todos estos aminoácidos pueden ingresar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y ser degradados con la finalidad de obtener energía. Muchas gracias por su atención y espero que el material sea de provecho para el entendimiento de los procesos metabólicos bacterianos.